Shabbat Shalom, muy buenas noches. Estamos en pleno Shabbat, el primer Shabbat del mes sexto. Te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Desde Fiel, comunidad hebrea, estudiante de Torá. En mi nombre, Edo, te saludo y recibas en esta celebración de reposo una instrucción más de la Torá. La porción número 49 incluida en el libro de Devarim. Antes que nada, agradecerte por estar del otro lado, gracias por dejarnos entrar a través de esta ventana virtual y esperamos sea de provecho, edificación, elevación de conciencia lo que vas a recibir, porque hay mucha información y poco tiempo. Si es de tu agrado, haz tus comentarios. Si es de inquietud, haz tus preguntas. Si es de aprobación, compartilo, por favor, porque hay personas que necesitan dirección, necesitan ayuda, necesitan una luz en medio de tanta revolución y oscuridad que hay en el planeta. Desde aquí buscamos simplemente expresar, tratar de comunicar lo que el Eterno espera para su pueblo, para los miembros de su pueblo y para los que son miembros y aún no lo saben. Por eso esta es una oportunidad para mí de compartirlo y para ti de transmitirlo hacia otros allegados tuyos. Compartir en familia va a edificar y va a traer conciencia de unidad a todo el grupo. Suscríbete al canal y hacerlo extensivo a otros y eso hará que la palabra del Eterno se extienda y se conozca este grande amor que Él tiene por nosotros. Sin más trámite, vamos a compartir la porción número 49, Shoftim. La palabra Shoftim, que está aquí arriba, en hebreo se traduce como jueces, es el plural de jueces. Y ocupa en el libro de Deuteronomio los capítulos 16, desde el versículo 19 hasta el principio, el 21:9 del capítulo 21. Casi 5 capítulos seguro, completos, con mucha riqueza espiritual, mucha información y tiene que ver justamente con el proceso que hemos iniciado en este mes sexto, el proceso de purificación, el proceso de cerrar puertas, de cerrar capítulos, de cortar con hábitos y de mejorar la relación interior nuestra para con el Eterno, para que el Eterno tenga libertad en nosotros y pueda mostrar su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Vamos a hacer el resumen rápidamente para después apreciar la enseñanza que hay en medio de esta escritura que ya tiene muchísimos años. La porción inicia en el capítulo 19 mencionando la instrucción de parte de los labios de la boca de Moisés, quien informa o manda al pueblo de Israel a que ponga jueces y policías, jueces y oficiales, no sé cómo dice tu versión, en las ciudades que el Eterno te entrega de la tierra prometida, para que reine la seguridad. La instrucción es no pervertir esa seguridad, no hacer favoritismos, no dejarse sobornar ni dejarse tentar, no colocar elementos que traigan idolatría. La instrucción es bastante firme, bastante dura. Tampoco pide ofrendas defectuosas como se hacían en los pueblos antiguos. También hay una instrucción para aquella persona que necesita una solución y no tiene el conocimiento de la Torá, bueno, debe recurrir al Supremo Tribunal, que sería el Sanedrín, y allí recibir las instrucciones para corregir o solucionar y corregir esas desviaciones, y no debe ser rebelde a esas instrucciones, aun cuando éstas sean contrarias a él. El capítulo 17 trata estas cosas y también habla de la necesidad del pueblo de querer parecerse a los otros pueblos poniendo un rey. Bueno, la Torá le da las condiciones para que el rey asuma el cargo y dirija con equidad y sabiduría. Y esto es muy, muy importante, es determinante en este capítulo. El capítulo 18 habla de las ofrendas a los sacerdotes y también habla de la prevención con prácticas idólatras. Al respecto habla del profeta que se erige en medio del pueblo intentando llevar adelante
llevar adelante una predicación o una palabra, una visión que no tiene nada que ver con la Torá. Al respecto, el Eterno dice, o mejor dicho, Moisés le revela al pueblo por conocimiento del Eterno de que va a haber un profeta que lo va a suceder, a él lo tienen que escuchar, y el profeta tendrá características particulares. El capítulo 19 habla de las ciudades refugio donde los asesinos iban a ser guardados por los levitas hasta que surja el veredicto, se haga el juicio y el veredicto. Esto ya lo vimos en otras porciones anteriores, al final del libro de Números. También habla de la intención de los homicidios, las penas y los castigos que corresponden, la necesidad de tener testigos que hayan presenciado, y no solamente uno, sino dos o más. El capítulo 20 trata sobre la guerra, cómo salir a la guerra, quiénes deben ir a la guerra, qué premisas tener en cuenta y a quienes se les permite ausentarse o no participar de la guerra. Finalmente, en el capítulo 21 termina la porción hablando de la muerte de una persona que es hallada en medio del camino, cerca a la ciudad, pero no se conoce quién fue el autor, no se conoce quién fue por qué vino la causa, así que los referentes de una ciudad se lo llevan y hacen oración y da instrucciones muy precisas. Así termina la Torá. Harán votos de expiación por esta persona hallada, sin saber quién es el asesino, quién produjo ese homicidio, y ahora este cadáver que no es reclamado por nadie y no se conoce nada. La Torá, en toda la porción, siempre va a referir al título principal, a los jueces que garantizan la seguridad. Vamos a instruirnos, vamos a sacar información, vamos a leer los primeros versículos que tienen el secreto. Es una de las pocas porciones en cuyo título está todo el secreto, o está la fuerza de la porción. Versículo 18 del libro de Devarim dice: deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que Hashem, tu Elohim, te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. No perviertas la justicia, no hagas favoritismos, no aceptes sobornos, pues el soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Versículo 20, muy importante: justicia, justicia perseguirás, así vivirás y poseerás la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. En estos 3 versículos iniciales hay mucha información. Vamos a empezar a recorrer los misterios de la Torá. Comenzamos con el sistema judicial. Justicia, justicia perseguirás, y el Eterno les dice en tus ciudades. Está hablando en singular, como si le hablara a Israel. En las ciudades, para tus tribus, para seguridad de tus tribus, pondrás jueces y policías. El sistema judicial dice justicia, justicia perseguida. ¿Por qué 2 veces la palabra justicia? Yo la diferencio aquí en 2 colores. El rojo para una justicia, y esta justicia es la segunda justicia. Para entender cómo se mueve el plano espiritual, para entender cómo va a ser el juicio del Eterno, casualmente un día primero del mes séptimo, que estamos a 30 días. Bueno, esta justicia que yo marqué en rojo, la primera palabra justicia de la expresión en el versículo 20, es la justicia divina. Es la justicia que sí o sí se practica arriba. Así como Dios es fiel, Él es fiel a la justicia. Él no va a hacer una cosa por otra. La justicia la va a aplicar. La otra justicia es la terrenal, que es la que nosotros tenemos que tratar de que se cumpla. Por eso dice perseguirás. Justicia perseguirás. No dice
Justicia, justicia perseguirán, porque está en plural. Entonces, esta justicia es la terrenal. Te voy a dar un ejemplo. Una persona comete un asesinato. Tanto el cielo como la tierra saben que hay un asesino. El asunto es que el cielo sí sabe quién es el asesino. La causa judicial terrenal quizás no logre inculpar al asesino por falta de mérito, por falta de pruebas, por falta de testigos. Aquí la Torá dice que para hacer un juicio correcto es necesario 2 o más testigos. Lo más probable es, o una de las probabilidades es que ese asesino no vaya a prisión por el asesinato en un 50% de probabilidades por la falta de mérito, por la falta de pruebas, por la falta de testigos. Por lo tanto, la justicia terrenal no se practica como debería ser potencialmente, sino que la justicia va a tener que declararlo libre o inocente por falta de testigos, de méritos, de pruebas. Pero en el cielo esa justicia se va a ejecutar. Por lo tanto, mientras mejor nosotros ejecutemos la justicia en la tierra, más suave y menos severo es el juicio que nos espera en los cielos, en el día del juicio final. Y esto es muy importante. Este es el sistema judicial. Y el sistema judicial está llevado adelante por 2 tipos de autoridades, jueces y policías, donde en la ciudad. Los sabios de Torah dicen que la ciudad sos vos y soy yo. Yo soy la ciudad que tiene puertas, que tiene tribus y que necesita un sistema legal, judicial, que los controle y los cuide. Así que la ciudad soy yo. Y los jueces y policías los jueces son el sistema judicial, es la ley. Y la ley está en el intelecto o conocimiento. El juez conoce la ley. Él dicta la ley, él dicta la sentencia en función de la ley, pero el que la ejecuta es el policía, y el policía en nosotros es la conciencia. Vamos a hacerlo bien. La conciencia es la que lleva a todo nuestro ser a ejecutar la ley, la que dice la palabra, lo que dice la Torá. El intelecto conoce la palabra y la conciencia lo hace practicar. ¿En dónde? En mi ciudad, yo. Ahora, ¿a dónde? En las puertas. ¿Y cuáles son las puertas de la ciudad? Son los lugares donde acceden, donde ingresan, en este caso, ciudadanos o gente que viene a tomar ciudadanía de esa ciudad. En mi caso y en tu caso, yo soy una ciudad que estoy siempre expuesto a través de las puertas a que vengan de afuera a hacerse ciudadanos míos. Van a morar en mí. Y corro peligro si mis jueces y policías, si mi intelecto y mi conciencia no están en armonía para determinar qué clase de ciudadanos voy a permitir que ingresen. Si no hago una selectiva elección de esa calidad de personas. Puertas son 4. 4 son las puertas. Y esto empieza a tener forma porque me están hablando a mí. La porción empieza en singular. La porción dice, deberás designar jueces. Es una instrucción directa a una persona, a una conciencia llamada Israel. Si yo soy hebreo, soy Israel. Si vos te sentís así, el mensaje es directo. Las 4 puertas son los ojos, los oídos, la boca y la mente.
las 4 puertas por las cuales ingresa información, ingresan ciudadanos a mi ciudad. Y si mis jueces y policías no están profesionalmente preparados para saber detener lo bueno de lo malo que entra, es muy probable que mi vida, mi ciudad, se convierta en un caos y sea saqueada. Tu vida y mi vida necesitan un nivel de intelecto y de conciencia llenos de la luz del Eterno, llenos de la sabiduría del Eterno, llenos del conocimiento del Eterno, para que podamos cuidar nuestra vida y hacer que los juicios que pueda haber en contra de nosotros sean los más suaves, benignos posible, y podamos salir aprobados. Para que entendamos esto, podríamos hablar un montón de tiempo. Los ojos, los oídos, la boca y la mente fueron las 4 puertas que abrió o dejó abiertas Eva, en el huerto, cuando tuvo esa conversación incorrecta con una persona incorrecta en un momento incorrecto. A las puertas de un Shabbat, a la entrada de un Shabbat, Java tuvo una conversación, usó su boca, usó sus oídos para escuchar a la serpiente, usó su mente y sus ojos, o mejor dicho, usó sus ojos para ver un fruto que era atractivo y suficiente para alcanzar poder, y todo eso fue a parar a su mente. Y desde allí salió la decisión de tocar el fruto, probarlo, comerlo, y lo peor aún, contaminar a su esposo, a Adán. Ese modelo es el modelo que no es el modelo a no seguir, o el modelo de quien tomar la instrucción para ver que las 4 puertas de Java y después de Adán quedaron expuestas, y el daño fue, no digo irreparable, pero sí afectó a toda la humanidad, y fue necesario manifestar la Torá de distintas formas hasta la actual. Hubo tablas de piedra, hubo primero verbo, hubo tablas de piedra, después hubo encarnación en Yeshua, y después hubo manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de verdad. El Eterno buscó de distintas formas recuperar la santidad del hombre del huerto, del hombre primario, del hombre que tenía toda la luz y que tenía la idoneidad suficiente para gobernar la tierra. Esto es la gravedad. Siempre aprendí, siempre me enseñaron en docencia que una imagen se graba en 20 segundos en la mente, pero se borra en 20 años. Es terrible. Es terrible. Y a partir de lo que vemos, como vimos en la porción Re'é, podemos distorsionar, podemos arruinar nuestro ser interior, porque nuestro ser interior se va a empezar a llenar de nidos de conceptos, ideas, palabras. De hecho, nosotros somos el resultado de palabras que nosotros creímos, que nosotros dibujamos en nuestra mente, que nosotros oímos, y que lo peor de todo, nosotros repetimos con nuestra boca. Porque desde la crianza y por ignorancia de nuestros padres se nos ha tratado de limitados, se nos ha comparado con el potencial de un hermano, de un primo, de un familiar. Se nos ha denigrado diciéndonos: sos un burro, no lo vas a lograr, tenés que estudiar, sos incapaz, sos incompetente, sos un vago. Un montón de palabras que nosotros recibimos por los oídos, dibujamos con los ojos, fueron a parar a la mente, y después nosotros mismos las repetimos. No lo voy a lograr. No, si mi mamá y mi papá me dijeron siempre que yo no lo iba a lograr. Para algunos
Esas palabras negativas sirven como trampolín para probar que no es así. Pero estas personas tienen una fuerte determinación y son los menos. La mayoría son un montón. Somos a veces en algunas situaciones, como me ha pasado a mí en otro tiempo, una lista interminable de fracasados. Somos una lista de historias repetidas. Terminamos con un cementerio de sueños o de ideas puestas en marcha truncadas, limitadas, por culpa de no poner jueces y policías, de no tener la determinación de decir no, de saber cuándo no y de accionar en función de ese stop que tendríamos que haber puesto a tiempo. Siempre comparto que el cementerio es el lugar más rico de la tierra. Allí hay personas que creyeron a los no de la sociedad que los rodeó, que los educó durante las distintas etapas de su vida. Y allí hay riquezas, hay libros sin escribir, empresas sin hacer funcionar, canciones sin editar. Hay profesores, maestros, profesionales de distintos niveles y capacidades que nunca fueron, talentos que se perdieron por causa de haber creído a lo que nos dijeron, repetido lo que nos dijeron, dibujado en nuestra mente lo que nos dijeron y guardarlo en nuestra mente. Y eso fueron barreras determinantes. Y esta porción es un antídoto y es una vacuna contra eso que hay que romper. Hay que destruir para poder estar preparado para el cierre del mes cuando llegue un nuevo Moed, una nueva celebración del Eterno, una santa convocación donde nada más y nada menos se sonarán los shofares para llamar el alerta al Eterno pidiendo misericordia para que las acusaciones que hay en contra nuestro no prosperen. Por no poner jueces y policías, en definitiva, por no vos y yo ponernos a ver qué es lo que quiere Dios de mí, qué cosas tengo que cuidar de mi vida, qué cosas íntimas debo resguardar, qué tipo de lenguaje debo hablar, qué tipo de pensamientos tengo que tener, qué cosas permitir escuchar y qué no, saber decirle no al chismoso, al que viene a contarte historias de otro, aquel que viene que se la pasa maldiciendo y contamina el oxígeno, el ambiente, el perfume del lugar el que compartís con vos. Bueno, todo eso hace que las puertas queden abiertas y haya ciudadanos no deseables dentro de mi ciudad, dentro de mi vida. La Torá menciona en el ejercicio de estos jueces y policías la solución para que estas puertas sean santas, sagradas y consagradas solo hacia la luz, hacia lo bueno. Dice, no perviertas la justicia, adulterio. No hagas favoritismos, acepción de personas. No aceptes soborno. Aquí está. Justicia, justicia, perseguirás. El premio es vivirás y poseerás la tierra que Elohim te entrega. La vida que nos han entregado tiene premio. Vivirla como corresponde. Poseerla, ser dueño de tu vida. Cuando nosotros sabemos cerrar las puertas a tiempo o prohibir la entrada a lo que no corresponde que entre por alguna de estas puertas, nosotros estamos deshaciéndonos de los enemigos. Y ahí es donde vivimos. De hecho, la frase que más se repite en el libro de Deuteronomio es: así eliminarás el mal de en medio de ti. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con un sistema judicial ordenado, organizado, firme, que no se deje adulterar, sobornar, hacer preferencia. Y ahora vamos a ver qué son estos árboles de acera, idolatría y yo rebelde. El capítulo 16 termina: no plantes para ti árbol
de acera, ni ninguna clase de árbol junto al altar de Hashem, que construirás para ti. Tampoco levantes monumento alguno que deteste Hashem tu Elohim. ¿Qué tiene de malo tener una planta en el lugar donde vos haces un monte de oración? ¿Qué tiene de malo tener la planta que a vos te gusta, una planta de interior? Esa planta es... Árboles de acera son los árboles que tienen o encierran un conocimiento diferente al Eterno, o mejor dicho, no considera el conocimiento del Eterno. Luego dice un monumento que deteste el Eterno, que eso ya sería idolatría. Pero los árboles de acero también es idolatría. ¿Qué es un árbol? Si vamos al huerto del Edén, la Torá dice que había árboles frutales. De todos los árboles puedes comer, esa fue la instrucción. El árbol representa una doctrina, un conocimiento terrenal, una sabiduría específica que no es de Hashem, porque para eso estaba el árbol de la vida. Cuando yo pongo en un altar un árbol de acera, estoy diciendo, yo voy a hacer mi doctrina y voy a usar el nombre del Eterno. Y ahí voy a estar violando uno de los pronunciamientos. Voy a tener idolatría y voy a usar mal el nombre del Eterno. Eso es lo que está diciendo con árboles de acera. Idolatría lo vimos. Y el yo rebelde es que en el capítulo 17 habla de que aquella persona que no sabe cómo resolver una causa va a pedir asistencia al tribunal, y el tribunal le va a dar una respuesta que puede ir ser hasta contraria para la vida de esa persona. Y esa persona tiene que someterse. Si no se somete, es un rebelde. ¿Está bien? Y lo que él reclama se le va a venir encima. El yo rebelde creo que es uno de los principales enemigos, que es el ego, que no acepta que haya jueces y policías que no le permitan al ego comer de lo que se le guste, mirar lo que le apetezca, pensar ideas locas y oír palabras, expresiones que después hacen que el vocabulario sea vulgar, indecoroso, totalmente agresivo y disfuncional con la palabra del Eterno. Estos son los enemigos del intelecto y la conciencia. Cualquiera de ellos que contamine hace que las puertas sean vulnerables y la ciudad puede ser saqueada. Te perderás de vivir, como dice aquí, y de heredar la tierra. Eso es lo que dice la Torá. Yo aquí en el medio puse que el rey es el próximo tema. El rey es el deseo de el pueblo. En el capítulo 17 del versículo 24 dice: cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te entrega y tomes posesión y te establezca y digas: designaré un rey como tienen todos los pueblos alrededor, deberás designar un rey sobre ti únicamente a quien elija Hashem. El rey deberá ser alguno de tus hermanos, no nombres como rey a un ajeno a tus hermanos. Sin embargo, el rey no podrá tener muchos caballos para evitar que mande gente a Egipto para incrementar su caballería. Hashem advirtió: nunca más vuelvas por ese camino. Tampoco debes tener muchas esposas para evitar que se descarríe su corazón, ni tener demasiada plata u oro para evitar que, tampoco deberás tener demasiada plata u oro. Esas son las privaciones, lo que tenía prohibido. Yo acá puse los enemigos del rey. Y dice: cuando se siente en el trono de su reino, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá en sendos rollos, 2 copias, ante los sacerdotes de la tribu de Leví. Su copia deberá estar con él para que la lea todos los días de su vida y aprenda a reverenciar a Hashem su Elohim, para cuidar todas las palabras de esta Torá y estos decretos para llevarlos a la práctica, de modo que no se sienta superior a sus hermanos y no se aparte del mandato ni a derecha ni a izquierda. Así él y sus hijos tendrán un largo reinado en medio de Israel. Vuelvo a leer: cuando se siente en el trono, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá en sendos rollos,
ante los sacerdotes de la tribu de Leví. Vamos a ver qué clase de rey tenía que tener Israel si se le ocurría tener un rey, que de hecho después lo pidió y apareció, y ellos eligieron a Saúl, violando esta instrucción porque el rey lo pone el Eterno. Y después el Eterno sacó a Saúl y puso su rey, que es el rey David. Dice que el rey no puede tener caballos de Egipto, no puede tener muchas esposas, ni riqueza abundante. Son enemigos. ¿Quiénes son los caballos de Egipto? Los caballos de Egipto representan el poder terrenal. Egipto es estrechez mental. El poder de tu mente y de mi mente, así como está, es muy poderoso, pero totalmente, potencialmente peligroso. Los caballos de Egipto representan el poder. El proverbio dice: el hombre alista su caballo para la batalla, pero de Hashem es la victoria. No hay fuerza humana que te dé la victoria. No hay fuerza de caballos que te dé la victoria. Si vas a ganar, es por mérito de Hashem, que permite que haya fuerza en los caballos para que ganes la victoria. O en lo que sea, pero en tus fuerzas. Muchas esposas es el control del deseo sexual. Por esta causa, el rey Salomón perdió el reino cuando tuvo muchas concubinas de los pueblos que no eran hebreos, que no eran israelitas, y él terminó permitiendo adoración idólatra, y por eso su reino se rompió, y de ser Israel se convirtió en casa de Judá y en casa de Efraín, casa del sur, casa del norte, y se dividió el reino. Y de esa división, acá estamos, la casa del norte, la casa de Efraín, está perdida por las naciones. Por un deseo sexual magnánimo, una locura de parte de Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Riqueza abundante tiene que ver con avaricia. La Torah no te permite ser rico, no te impide ser rico. La Torah te dice que puedes tener. De hecho, habla de riquezas y de abundancia de bienes que se te añadirán si buscas el reino. Pero lo que habla es que no se vaya el corazón y marques una diferencia social entre el rey y el resto. Porque más aquí dice, ¿a dónde está? Dice, reinarás con equidad. De modo que no se sienta, aquí está, el 20, de modo que no se sienta superior a sus hermanos y no se aparte del mandato, ni a derecha ni a izquierda. Eso es gobernar con equidad. O sea, el rey es una persona igual que sus hermanos, pero con una responsabilidad de gobierno. Simplemente, estos son los enemigos del rey. No me quiero ir mucho porque vos estás viendo a un rey. Estamos hablando de un rey de Israel. Pero si leemos Apocalipsis 1:6, dice que nosotros, por la obra de Yeshua, fuimos constituidos reyes y sacerdotes, que es una validación del pacto en Sinaí, donde el Eterno dijo: si obedecen mis mandamientos, yo haré de ustedes mi especial tesoro, una nación santa de sacerdotes y reyes. Entonces, este rey sos vos y soy yo, que gobierna la ciudad que es tu vida. Entonces, aquí estamos complicados, porque estamos involucrados. Esta porción es totalmente y directamente para mí y para vos, personal, bien al medio de la cabeza. Tenemos que tener cuidado con nuestras ambiciones de poder, con nuestros deseos sexuales y con ese espíritu de conquistar y conquistar que raya peligrosamente la avaricia.
Por eso hay deberes del rey que van a contrarrestar los enemigos. Hay deberes para vos y para mí que nos van a sacar de estos enemigos, nos van a alejar. Dice, reinar con la Torá. No salirse a derecha o izquierda, sino que hacerlo con equilibrio, con equidad. Y esto es un camino de elevación. ¿Por qué? Porque vas a tener la Torá. Ahora, vuelvo a leer y vas a entender mucho más que está escondido aquí. Cuando se siente en el trono de su reino, cuando vos y yo nos sentemos en el trono, ¿cuándo? Ya, si ya somos reyes y sacerdotes, ya está. Si crees en Yeshua y aceptás que por la obra fuimos constituidos reyes y sacerdotes, ahora. Que no te sientes es una decisión tuya, pero que te podés sentar, ya está. Deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá en sendos rollos, o sea, por separado, ante los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Por qué ante los sacerdotes? Porque ellos eran los que cuidaban de la enseñanza, ellos los que transmitían la enseñanza. Su copia deberá estar con él para que la lea todos los días de su vida y aprenda a reverenciar a Hashem, su Elohim, para cuidar todas las palabras de esta Torá y estos decretos para llevarlos a la práctica. ¿Dónde está la otra copia? ¿Por qué no habla de la otra copia? Para nosotros, que yo tenga esta Torá, estoy cumpliendo, o por lo menos ya la tengo, ¿sí? Acá lo único que me falta es, deberá estar conmigo todas las mañanas, lo voy a leer personal, para que yo la lea todos los días de mi vida y aprenda a reverenciar a Hashem, mi Elohim, para cuidar todas las palabras de esta Torá y estos decretos para llevarlos a la práctica, de modo que yo no me sienta superior a mis hermanos y no se aparte mi mandato ni a derecha ni a izquierda, sino que gobierne con equilibrio. Esto está diciendo de esta Torá. ¿Y la otra? La otra es responsabilidad tuya y mía abrir el corazón para que se grabe aquí. Aquí entre paréntesis el comentario dice, la otra copia quedaba en el tesoro del rey. Y el tesoro del rey, el tesoro tuyo y mío, tiene que ser el alma. Porque si vos no cuidas tu alma, si vos no cuidas tu salvación con temor y temblor, ¿cómo te van a dar a cuidar algo en el reposo milenial? Lo importante es abrir el corazón para que la Torá se grabe. Y va a llegar el momento que no vamos a necesitar andar con la Torá en la mano, porque de aquí no la borra nadie. Y esto tiene que ver con la profecía que en Jeremías dice, en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel, grabaré mis palabras en sus mentes y las escribiré en su corazón. Esa es la Torá que no puede faltar. Esta me la puedo olvidar arriba de un mueble, pero la otra no puede faltar. Hay tiempo, poco tiempo nos queda, pero hay tiempo. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Y ese es el camino de elevación de conciencia. Y esa es la mejor instrucción para ser un verdadero rey. La Torá habla de un profeta. En el capítulo 18 dice, habla de las prácticas idólatras a partir del versículo 9, previniendo de que si se levantara un profeta y dijera una palabra y esta no se cumple, a ese profeta hay que sacarlo, hay que echarlo del pueblo, hay que sacarlo. En el versículo 15 dice, en medio de ustedes, Hashem, tu Elohim, nombrará para ustedes un profeta como yo, hermanos de ustedes. A él, óiganlo. A él, óiganlo. Uno como yo, dice Moisés, profeta, a él oíd. Si conoces el Brit Hadashah, el pacto renovado, lo que es el Nuevo Testamento para los cristianos,
y recordar la escena de la transfiguración del monte, donde Yeshua se reviste de vestiduras blancas, luminosas y su rostro resplandeciente, y estaban Juan, Jacobo y Simón Pedro. Dice que una voz desde los cielos interrumpió ese momento y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Las mismas palabras que usó Moshe para hablarle a los israelitas de cómo sería el profeta de Dios verdadero, ahora el Eterno las tomaba para hacerles acordar a Simón, a Juan y a Jacobo que él era el profeta de ese tiempo. Y digo profeta porque Moisés fue el profeta de Israel. Moisés lo sacó de Egipto. Yeshua nos sacó del Egipto mental, del sistema romano. Y él los llevó y los condujo hasta que desapareció de en medio de ellos. Cuando murió, Moisés está camino a la muerte, le quedan pocos días, según la Torá, y iba a desaparecer en medio de eso. Y Yeshua cumplió su ministerio y desapareció físicamente de en medio de nosotros. Los sabios dicen que Moisés, su chispa, al no encontrarse su cuerpo, fue a parar a cada israelita. Y nosotros llevamos adentro la presencia de Yeshua. Reconocemos que Él es el camino al Padre, al Eterno. Hay mucho paralelismo para entender que es un profeta como Moisés, al que nombró el Eterno para guiarnos a nosotros, para recuperar la identidad perdida y dejar de ser ovejas perdidas para volvernos ovejas encontradas. Eso es lo que habla del profeta. El final de la porción termina medio trágico. Dicen que si aparece, vamos a leer un poquito el capítulo 21. El capítulo 21 habla de cuando se encuentre un cadáver en la tierra que Hashem tu Elohim te da en posesión, tirado en el campo y no se sepa quién lo mató, los ancianos y jueces deberán ir y medir las distancias del cadáver hacia cada una de las ciudades de alrededor. La ciudad más próxima se hará cargo del cadáver. En definitiva, termina de esta manera que pareciera que esta parte no encajara. Y lo que quiere decir esto es que el cadáver es algo que murió, obviamente, pero si vamos a lo que estamos estudiando, que yo soy la ciudad, o mejor dicho, mi vida es la ciudad, yo soy el rey, mi vida tiene puertas, y tengo un intelecto y una conciencia que cuida las puertas, tengo enemigos al acecho que quieren violentar las puertas, tengo un gobierno que ejercer que tiene enemigos, que tengo enemigos adentro, porque estos están adentro, y después están los deberes que tengo que cumplir. Este cadáver que está en la ciudad, o sea, en mi vida, es algo que se me murió a mí. Y acá dice, nadie sabe quién fue el asesino. ¿Saben por qué? Porque eso es falta de conciencia, de unicidad de conciencia. Y el mensaje del cierre de la porción de esta semana habla de que las cosas que vos perdés, y ahora, ¿por qué me pasó esto? ¿Cómo fue? ¿Por qué no lo previne? Es porque hubo falta de conciencia. Falló un juez y falló la policía. Falló algo que no me permitió prevenir esa muerte. Y automáticamente tengo que hacer, presentarme delante del Eterno, arrepentirme, humillarme y decir, no me di cuenta. No me di cuenta. Hay cosas que se nos mueren, que tenían vida, pero por falta de cuidado no sabemos. Es como tener una planta y olvidarte de regarla. Y de golpe vas y está toda amarilla, sin hojas, cabizbaja. ¿Cuándo pasó esto? Nuestra vida es oro y la tenemos que cuidar. Esa es la parte difícil. La frase que yo dije que más aparece es: así eliminarás el mal en medio de ti. Aparece 9 veces en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, y habla en forma personal, en medio de ti, en medio mío, haciendo todo esto, yo voy a cuidar. ¿Cuál es el principal enemigo que rodea a todo esto? Miedo.
Miedo. El miedo. El miedo a no decirle no a un familiar, el miedo a no decirle no a un cónyuge, el miedo a no decirle no a un hijo, por las reacciones, porque no te hable más, porque te haga la cruz y no te quiere ver más, por lo que sea, y no impartir la justicia de arriba abajo, es lo que provoca que alguna de estas cosas fracase. Para eso el Eterno nos deja un mensaje muy importante. En el capítulo 20, versículo 3, que habla de salir a la guerra. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote dirigirá su mensaje al pueblo y dirá: escucha, Israel, escucha. Ustedes están por entrar en batalla contra sus enemigos, estos y estos. No se desanimen, no les tengan miedo, no caigan en pánico ni se quiebren por ellos, pues Hashem, su Elohim, es quien los acompaña para luchar por ustedes contra sus enemigos, para protegerlos. ¡Qué seguridad! El miedo trae aparejado preocupación, trae desesperanza, trae incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a ser el mes que viene? ¿Qué pasa que no se resuelve esto? El miedo invadió a Adán y lo hizo esconderse detrás de los árboles del conocimiento del huerto y no detrás del árbol de la vida. Él se escondió detrás de los árboles y tuvo miedo de presentarse delante del Eterno. El asunto es que nosotros le tenemos más miedo a un ser humano de carne y hueso que nos mira mal, que nos exige, que nos oprime, que nos amenazan con no hablarnos mal, de echarnos de la casa, de divorciarse de nosotros en los distintos niveles, de no relacionarse más, pero no le tenemos temor al Eterno, que simplemente va a venir con el libro de la vida y va a decir: acá dice esto, pero vos hiciste esto, ¿por qué? El mensaje de esta porción es, como dice el título de este estudio, las puertas del alma bajo custodia. Si no las custodias vos, vas a ser saqueado. Si yo no las custodio, voy a ser saqueado. Y mi vida se perderá. Y cuando yo sea enjuiciado, no voy a tener tiempo de decir: por culpa de papá que me habló así, por culpa de mamá que me abandonó, me trató mal, por culpa de aquel familiar que me violó, por aquel que no me perdonó, por aquel que me hizo enojar y yo no lo perdoné, por culpa de, siempre apuntando hacia afuera y yo víctima. Y el Eterno tiene hijos que no son víctimas, tiene hijos que son más que vencedores. La práctica yo sé que es difícil, nos cuesta muchísimo, porque del lado de Occidente no hay luz. Del lado de Occidente es donde muere la luz, donde muere el sol. Y nosotros tenemos que ir a la luz. Pero es tiempo de despertar, y más en este mes tan importante, despertar, tomar gobierno de la ciudad como rey y ejercer un sistema de seguridad de jueces y policías que me aseguren miradas como Dios mira, palabras como Dios habla, oídos con las intenciones de Dios y pensamientos elevados como Dios tiene pensamientos altos. Este es el mensaje. Poné bajo custodia las 4 puertas de tu vida para que tu alma mantenga la luz. De Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos. Shabbat Shalom, que te sea de edificación, y espero tus comentarios y espero puedas compartirlo con aquellos que tienen que ver con vos, que se relacionan, que son familia, amigos y tu entorno. Shabbat Shalom.